Bueno, vamos a empezar. Les quería hacer una consulta. Bueno, algunos compañeros me escribían respecto a algunas dudas que tenían del deber. Y no sé si les parece bien, hagamos algunos ejercicios del deber y en la prueba que quede para el viernes. No sé si están de acuerdo porque vi que algunos tenían bastantes dudas. Hemos estado dudas en cosas muy sencillas, entonces, como tampoco hemos hecho muchos ejercicios, no sé si les parece bien o tienen algún inconveniente. Inge, por favor, hágame Sí, la Inge, porfa. Sí, Inge. Bueno, levanten la manito los que quieran que hagamos ejercicios hoy del deber. Y bueno, creo que somos la mayoría. Bueno, sí, porque vi realmente que estábamos, muchas gracias. Vi que estaban con algunas deficiencias más que todo en la parte conceptual y esta materia es muy importante para las materias que vienen adelante. Realmente no quiero que ustedes se queden con muchos vacíos, ya que más adelante se vuelve un poco más pesado todo, ¿no? Y queremos que los conceptos queden muy, muy claros. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de los que me preguntaban ayer. Y bueno, ya les comparto, ¿ya? Y no son las dudas, también quisiera que vayan despejando ustedes las dudas que podrían haberse generado del deber, ¿no? Porque imagino que igual se quedaron con algunos vacíos y eso. Pues, por ejemplo, habíamos planteado, no se ve bien, puedo copiar. Bueno, no se ve tan bien, bueno, lo voy a poner ahí, ¿ya? Este es el primer ejercicio, la fuente es de 9 voltios. Igual me van preguntando si tienen alguna duda para ir despejando algunas cositas, ¿no? Bueno, les voy a poner aquí porque no se ve tan bien. El primero es de 100 ohmios. La primera potencia de aquí es de 100 ohmios. No se ve todo el circuito, ¿no? Bueno, tenemos ahí, tenemos el primer elemento de aquí que sería de 100 ohmios. Dígame de ahí, no va a 160. Bueno, y son 100 ohmios, ¿no? Acá tenemos igual 100 ohmios. Es el primer ejercicio, ¿no? Tenemos aquí 50 ohmios. 50 ohmios. Y tenemos acá 25 ohmios, ¿no? 25. Bueno, le llamamos resistencia RL. Normalmente se llama resistencia RL porque es resistencia de carga o R load, entonces no se suele llamar así, va a encontrar bastante así, ¿no? Y acá tendrían los 9 voltios. El ejercicio decía, ¿cuál es la corriente que atraviesa o circula la resistencia RL? Eso decía el ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer para resolver los ejercicios realmente no es tomar y resolver directamente. Sí, lo que deben es pensar cómo se puede resolver, excepto que les digan la metodología. Entonces, en este creo que les dije encuentren la corriente que circula utilizando divisor de corriente. Entonces, la corriente que podrían haber, ustedes tienen varias corrientes, ¿no? En este circuito. La una es la que genera, bueno, las corrientes que va a generar se deben a la fuente. Entonces, aquí tendría yo una corriente. Le pueden poner, le vamos a llamar corriente total, que sería la grande, la que... ¿Por qué pongo en sentido la corriente? Porque yo sé que la fuente es la que va de alguna forma a entregar corriente, porque es el elemento activo. Como, como no hay más elementos, obviamente yo sé que nadie más va a generar esa corriente, ¿no? Simplemente esa fuente. Cuando yo llegue a este punto, este nodo de ahí, la corriente se va a dividir. ¿Sí? Tanto para abajo le podemos llamar corriente 1, como para el lado derecho le llamamos corriente 2. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo podría hacer un divisor de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy dividiendo corriente 1 y corriente 2. Lo que me consultaron era, de pronto les resultaba complicado, los elementos pueden estar dispuestos de cualquier forma, ¿no? Lo interesante es poder reconocer dentro de esos elementos quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Eso resulta ser lo primordial, ¿no? Entonces, ustedes logran entender esto de qué está en serie y qué está en paralelo, realmente se vuelve muy sencillito entenderlo.
Por ejemplo, la resistencia de 100 ohms, la que voy a ponerle aquí, resistencia de 100 ohms, voy a ponerla en verde, ¿no? Y la resistencia de acá, la de 25 ohms, esas dos resistencias están en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente I2 va a pasar por la de 100 ohms y la de 25 ohms y va a ser la misma. Entonces no se olviden, siempre tienen que acordarse eso. Cuando yo tengo elementos en serie, la corriente es la misma para ambos. Eso quiere decir que para la resistencia de 100 ohms y para la resistencia de 25 ohms, la I2 es la misma para ambos. ¿Sí? Para la resistencia de 50 ohmios, la corriente I1 solo pasaría una corriente. Ahora, mi problema es cómo yo hago un divisor de voltaje, de corriente, si no tengo la corriente total. Entonces, nosotros lo primero que deberíamos calcular es la corriente total. ¿Cómo calculo la corriente total? Podría, por ejemplo, sacar una resistencia equivalente. Sí, yo podría sacar una resistencia equivalente. Es lo primero que vamos a hacer porque es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, para sacar la resistencia equivalente, podemos hacerlo de la siguiente forma. Sí, a ver, hagamos de la siguiente forma. Entonces, tenemos la resistencia equivalente y le vamos sacando. Podemos hacerle, por ejemplo, aquí yo sé que la resistencia de 100 y la de 25 están en serie, entonces yo podría tener un circuito de pronto un poco más reducido de la siguiente forma. Digamos, yo tengo aquí la fuente. No. Voy a decir un poquito para que lo vayan viendo. Entonces, tengo esta fuente, tengo esta resistencia. No se olviden, ¿por qué saco la corriente total? Porque me dicen utilice divisor de corriente. Y el divisor de corriente recién está en el nodo donde se separa I1 y 2. Pero yo necesito la corriente total, porque no tengo la corriente total. No podría despejar, ¿no? Yo no podría saber. Pues podríamos hacerle de esta forma, ¿no? Eso sabe la corriente, sino cómo hago la diferencia de las corrientes. No se olviden, yo para hacer por ejemplo, para el divisor de voltaje necesito el voltaje que se vaya a dividir. Para hacer el divisor de corriente necesito la corriente que se vaya a dividir. Yo podría ponerle de esta forma. La primera reducción, ¿no? Tendría esto y tendría lo siguiente. Esta forma de aquí. Aquí tendría 100 ohmios. Voy a poner solo 100, ¿no? Pero son 100 ohmios. Aquí tengo 9 voltios en la fuente, no se olviden el positivo está hacia arriba. Aquí tendría 50 ohmios. Y en el siguiente elemento tendría 100 más 25. Aquí tendría 125. ¿Por qué? Porque la resistencia de 100 y la de 25 estaban en serie. Cuando dos resistencias están en serie, se suman, ¿no? No se olviden eso. Cuando están en paralelo, se utiliza esa ecuación. Normalmente en estos ejercicios van a haber resistencias simplemente que estén de dos en dos, les resulta mucho más fácil el cálculo, ¿no? Ahora, yo puedo hacer, por ejemplo, aquí el paralelo entre 50 y 25. En algunos libros van a encontrar algo así, a veces saben ponerle así. Dicen, por ejemplo, ya sabemos que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Bueno, de 25. Cuando están más, obviamente tengo que utilizar la ecuación, ¿no? 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etcétera, ¿no? Y ahí podemos despejar. Pero cuando son solo dos, que es el caso normal de los ejercicios, es más fácil hacer la multiplicación sobre la suma. Eso resulta mucho más fácil, ¿no? Pues aquí podemos encontrar eso. Van a encontrar en algunos libros que suelen poner así, por ejemplo, dicen 50 paralelo con la de 125. Algunos saben hacer de esta forma, ¿no? Sí, a veces por nomenclatura, otros hacen de otra forma, ya depende cómo ustedes se ubiquen, ¿no? Entonces, esas dos líneas de significarían como que estuvieran en paralelo. No, porque pueden encontrar algunos libros, ¿no? Pues yo quisiera encontrar el paralelo de esas dos resistencias. Ah, por ejemplo, una cosa más. Por ejemplo, aquí ya podría, yo en este circuito en el que está, en el que acabo de dibujar, ya podría ser el divisor de corriente. Iría para los 50 e iría para el 125, ¿no? De ahí se va a dividir la corriente. Pero vamos a sacar ahorita la resistencia equivalente. Entonces sería 50 por 125. Siempre es la multiplicación sobre la suma, ¿no? Es fácil darse cuenta de eso porque sería ohmios cuadrados sobre ohmios. Y la resistencia va a quedar en ohmios, ¿no? Sobre 50 más 125. Yo les recomiendo que hagan así. Resulta mucho más fácil que estar haciendo 1 sobre R. Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da este valor? No sé si alguien me puede echar una mano. Ídeme calculando por.
Sale 35.71. 35.35. 71. Seguros porque son 5, 125. Creo que sí es divisible para 5. Más decimal, ya, dígame. Ahí sí me dices, ¿no? Ya tengo eso. Para sacar ya el total, si ustedes se fijan, va a quedar de la siguiente forma. Dibujar de otro color. Por ejemplo, le vamos a decir la resistencia. Ya me queda la de 100 ohmios. Y ese paralelo se vuelve es equivalente de esta forma, que es de 35.71, ¿no? 30, bueno, se me quedó medio feo. Sería de 35.71 y me dan verificando por si sale eso, ¿no? Y tenemos la extensión de 100. Y aquí tengo 9 voltios. Finalmente ya podría sacar la resistencia equivalente. Como ya están los dos elementos en paralelo, simplemente me quedaría 135.71, ¿no? 135.71. 71, ¿no? Número 7. Ya tengo la extensión equivalente. Yo con esto ya podría sacar la corriente total, ¿no? Y ya podría saber cuánto es la corriente total. Porque ya simplemente me queda en función de una sola resistencia. Sabemos que la corriente total va a ser igual a que al voltaje que cae en, todo el elemento, en todos los elementos, que en este caso serían los 9 voltios, sobre, en este caso, la resistencia global, que vendría a ser la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. ¿Cuánto me da eso? Hágale 9 para 100, bueno, 9 voltios, que es la fuente, sobre 135.71. Y esa sería la corriente total que la fuente está entregando, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 0.252. Déjeme verle 0.0. Dimos el resistencia equivalente a 135, 9 voltios. Veámosle si está así. 9, 10. Sí, está 9 voltios. Me dijiste 0. ¿Me repites, porfa, 0. 0.066. Ya, 0.066. 0.0. Medio. 0.66, por favor, me dan confirmando. Sí, aquí me dio el mismo. Sí, sí, bueno, para ahí debe ser. Amperios, ¿no? Pues ya tendría, le pueden pasar a miliamperios, serían 6.000 amperios. Estamos en amperios, no habría lío. Entonces tengo la corriente total. Entonces yo me voy al divisor y ya tengo el IT. Como yo ya tengo la corriente total, es decir, ya estaría parqueado aquí en este punto, ¿no es cierto? Aquí. Entonces yo ya sé que esta corriente IT se va a desplazar por aquí. Entonces yo aquí ya podría hacer el divisor de corriente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo era el divisor de corriente? Digamos que yo ahorita necesito calcular I2, o vamos a calcular I2. Se le convierte acá. Me quedaría I2, ¿no? Era igual a cuánto, ¿se acuerdan? Ya tengo la corriente total, entonces va a haber un divisor de corriente. Sí, cuando hicimos antes habíamos hecho divisor de corrientes, pero teniendo una fuente de corriente. Pero aquí como tenemos la corriente, también se divide. Donde haya división se puede hacer, ¿no? Pues la división de corriente sería eh, la resistencia opuesta, ¿no es cierto? Si se acuerdan, ahora la ecuación, alguien tiene a la mano la ecuación. Era la resistencia opuesta por la corriente total Eh, sobre la resistencia 1 más resistencia 2.
Exacto, ese es, ¿no? Es diferente al voltaje, ¿no? Aquí vendría a ser la corriente, pues estaba la corriente total. Y abajo sería la suma de las dos corrientes que se encuentran dentro de la rama, que vendría a ser los 50 ohmios más los 100 ohmios y más los 25, ¿no? La corriente opuesta es 50, por eso le pongo 50. Si quisiera, ay, perdón, aquí es I2, no es I1. Aquí es I2. Si quisiera I1, ¿qué valor debería poner arriba si quisiera I1? 125. Exacto, 125. Ahí tendrán bastante cuidado, ¿no? Porque es el opuesto. Y el opuesto en ese rama es los 100 más los 25. Aquí me quedaría I2. Dámosle ya. Me quedaría I2. I2 es la corriente sobre RL, ¿no? Porque no se olviden, I2 pasa por la de 100 ohmios, pero también pasa por la de 25. Y la de 25 es en RL, pero están en serie, es la misma corriente. Y el IT, bueno, le pueden poner, el IT sale 0.066. ¿Cuánto me da eso? 170, 50 para 175 por 0.066. 0.018. 0.018 amperes. Ay, falta un poquito. 0.018 amperes, ¿no? Y esa sería la respuesta. Esto también le va a poner la ciencia que pasa por IRL, ¿no? Porque es la misma. Si ustedes ven, ¿por qué es la misma? Porque I2 pasa por la de 100 y la de 25, porque están en serie. Y en serie habíamos dicho que la corriente es la misma para los dos, ¿no? En paralelo se divide, en serie es la misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si estamos claros. Alguien, no sé. Kerly Estrella, ¿me escucha? Kerly, no sé si me escuchas. No te escucho, creo que siempre es mi micrófono, pero no te escucho. No, no le escucho. María Polo, María, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. ¿Sí está claro que tengo una pregunta? Sí, Inge, sí está claro. Ya. Vamos al siguiente, ¿no? Esa sería, es un ejercicio muy simple, ¿no? Como estamos viendo recién la parte de circuitos, no se olvide ley de Ohm, divisores de voltaje, fuentes, etcétera, ¿no? Vamos a un circuito un poquito más largo. Este es el 2, ¿no? Ahí está, un poquito más claro. Ya, entonces, en este día aquí, de pronto en este ejercicio, lo que suele ser complicado, más que resolver el ejercicio, es ver cómo está la disposición de los elementos. Pues a veces cuando recién estamos aprendiendo, es tratar de verle de una forma en donde yo pueda saber que está en serie, que está en paralelo, etcétera, ¿no? Por darles un ejemplo, digamos que este le voy a modificar un poquito para que le vayan viendo. Estas cosas que están así, por ejemplo, inclinadas, a veces son distractores para decir, para confundirme que si está en serie o está en paralelo, eh, pero realmente no resultan tan complejos. Poner un ejemplo, voy a hacerle acá ya. Voy a olvidarme ahorita de la fuente, simplemente voy a ponerla de sitio. Voy a ponerle de otra forma, para que de pronto le resulte un poquito más sencillo. Digamos que yo tengo esto de aquí, le voy a dibujar cómo está ahí, ¿no? Voy a cambiar un poquito. Resistencia acá, hacia aquí, ya, ahí. Fijarse bien, aquí tengo la resistencia para acá y la otra resistencia acá. En el mismo circuito le voy a mover un poquito, ¿ya? Y esta quedaría de la misma forma para acá. Ya, el de 20 yo podría poner algo así, mire. La que está de 80, en vez de que esté inclinada, yo le puedo poner de esta forma y conectar al mismo punto, porque imagínense, está conectado aquí, pero podría estar conectado acá porque es el mismo cable. Y la otra de 20 también podría estar acá. Miren, tendría de esta forma. Aquí tendría 60, la de 12, tengo la de 80, ¿no? La de 20.
20 ahí, y acá tendría la de 6 y acá la de 15. Sí, la de 15. Y tengo de esa forma, ¿no? Ustedes ven ahí, de pronto ya se vuelve un poquito más clara las cosas y no le podrían visualizar. Ya podría ver algunas cositas, ¿no? La una es que, por ejemplo, entre la de 60 y la de 20 están en paralelo. Y aquí, ¿no? Están en paralelo, la de 60 y la de 20. Y la de 6 y de 12 también está en paralelo. Por acá. La de 6 y de 12, paralelo. Podría primero empezar a resolver eso, ¿no? De pronto, a veces suelen tener problemas. De pronto va a ser un poquito más para que les quede un poquitín más claro. Poner de la siguiente forma. Esto ya resulta un poco más cómodo. Poner así, porque a veces nos acostumbramos a ver de una sola forma. Voy a ponerle de esta manera. Ahí les resulte más cómodo visualizar. Pero es lo mismo, una vez como les digo, es más bien distractor para... la idea tampoco es que ustedes se queden de alguna forma memorizando algunos esquemas, sino más bien que ustedes pueden tener la capacidad espacialmente lograrle entender o verle, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, voy a poner algo así. Así como nos gusta, o la mente a lo mejor les resulta más fácil. Pero es lo mismo, o sea, realmente el gráfico representa lo mismo. Cuando le vemos así, ya resulta un poquito más cómodo. Pues no, y ahí sí ya se ve que eso está en paralelo. Sí, entonces ahí ya podría ponerle, ¿no? Entonces tengo 2.5. Sería 2.5. Acá tendríamos la de 60. Es lo mismo, no le pongo porque pues, bueno, un poquito más. Es la de 12. Esta sería la de 80. Esta sería la de 6. Esta sería la de 20. 20, solo 26, fue la de 20, ¿no? Es 20. 20, 60. ¿Cuánto me falta? Falta la de 15 que está acá. 15, ¿no? 80 no parece 80. Voy a poner 80. Y entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Me quedaría de esta forma. No sé si de pronto ahí le vengo un poquito más clara la idea. Pues ahora, ¿cuál es el ejercicio que se debe hacer ahorita? Es básicamente ir sacando los paralelos y los que estén en serie, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para que vayan haciendo, ¿ya? Ustedes ven este de aquí entre el 80 y 20, esto está en paralelo, ya me he dicho, ¿no? Y también está en paralelo el de 10 y 12. Y luego entre ambos están en serie. Entonces debería sacar el paralelo de 80 y 20, el paralelo de 6 y 12, y luego sumar ambos, ¿no? Entonces hagamos de esta partecita como nos quedaría. Intentemos de hacerle, ¿ya? Hagamos el paralelo de, voy a ponerle así, ¿no? 80, paralelo de 20. Nos viene 80 por 20 sobre 80 más 20. ¿Sí? Ese sería el nivel, ¿no? Subir en 80 por 20. 30 más 20. En algunos casos suele resultar muy simple, por ejemplo, aquí sería 1600 sobre 100, les quedaría 16, ¿no es cierto? 16. Lo que sí deben tener cuidado, por ejemplo, en alguna prueba, que yo estoy poniendo 12, 80, 6, pero que tal en una prueba les pongo igual y en vez de 6, de 6K. Ahí tendrían que pasarle a kiloohmios, ¿no? Ahí tienen que tener bastante cuidado. ¿Sí? Eso sería la una, ¿no? La otra, en cambio, es el paralelo de 12 y 6, ¿no? 12 paralelo 6, ¿eh? 12 paralelo 6.
¿Cuánto me da ese? Este también es fácil, mire. 12 por 6. Me quedaría cuánto. ¿Cuánto me queda ese? Esperen, aquí no es. No, sí, está bien. 15, sí. ¿Cuánto me da ese? Calcúleme, por favor. 18 y 12, creo que da 4. 4. Da 4. 4. Sí, 4. Y este da 4, ¿no? 4. Pues ya tenemos 16 y 2. Entonces ahora me quedaría 20, ¿no es cierto? Entre la suma de los dos, entonces haciéndole un poquitín. Bueno, acá se le cayó. Es el esquema un poco más pequeño. Entonces los dos deberíamos sumarlos. Ojalá acá cómo sería el siguiente, ¿no? Lo dejo hasta el lado. Me queda así, me queda de esta forma. Y viene la de 15. La de 60. Y aquí me quedaría las dos en serie de una vez, ¿no? Aquí me quedaría 60. Acá me quedaría el 16 más 4, ¿no? 80 y 20, 16. Y 16, 12 y 6 me queda 4. Pero 4 más 16 me queda 20. 20. Acá me queda 15. Y acá me quedaría 2.5. 2.5. 2.5. Ahora, fijarse bien, entre la de 60 y 20, ahí me queda otro en paralelo. Nos tocaría hacer el paralelo entre 60, paralelo 20. ¿Cuánto me da eso? 15. 15, pues me quedaría 15. 15 ohmios, mira. ¿Y qué es lo interesante? Que si le seguimos, bueno, voy a hacerle así, un poquito esto, pero bueno. Vamos a hacer le voy a hacer la siguiente, fíjense bien, compañeros, que sale 15, ¿no es cierto? No se olviden, siempre el paralelo, siempre la resistencia sale menor a la resistencia más pequeña. Si no les da eso, algo está mal, ¿no? Aquí me va a quedar de esta forma, así, me queda así, me queda el de 15. Para que le vean algo diferente, esta resistencia de 15 que va a quedar entre el paralelo de 60 y 20, alguien le podría poner así. ¿Por qué? Porque si le mueven, es decir, simplemente entre 60 y 20 me queda una resistencia equivalente. Y ahí sale bajo, porque el punto de abajo es del mismo, me queda de esta manera. Entonces a mí me quedaría así 2.5. Este me queda 15. Este me queda 15. Subir de 15 es el paralelo de estos dos, ¿no? Aquí va a quedarse una sola resistencia. Porque luego en el siguiente circuito le bajé. Esa resistencia que está en naranja, en vez de que esté así horizontal, le pongo vertical y se ve de esa forma. ¿Cuánto quedaría la resistencia equivalente final? 10. 10, ¿no? Aquí, por ejemplo, es facilito. El paralelo de dos resistencias iguales es la mitad. Entonces quedaría 7.5 más 2.5, les queda 10 ohmios. Sí, sí está claro esta parte. Resistencia equivalente les queda 10 ohmios. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si está claro. Como les digo, a veces son las preguntas distractoras de eso de que está inclinada la resistencia. Suele a veces ser más bien medio que puede confundir, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, si está claro. Veamos. Julián Toscano, Julián, ¿me escuchas? Sí, Inge, sí, sí, lo escucho. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo resolvimos? Sí, 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 está claro, gracias. Ya, genial, ¿no? Entonces sería otro ejemplo de aquí. Veamos otro. Veamos. Este vamos a hacerle solo la resistencia. Bueno, a ver, en este que me pedí calcular. Este era el de anterior. Bueno, resistencia equivalente y la corriente, ¿no? La corriente me pedía hasta IO, pero esta ya tienes facilito porque ya tienen IO, perdón, ya tienen la resistencia equivalente, simplemente sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces IO debería valer la resistencia equivalente que vale 10, 35 para 10, entonces IO vale 3.5, ¿no? Sí, simplemente dividen porque tienen todo, no si esta corriente IO es la que genera la fuente. Entonces es la corriente principal, entonces es como que
yo tengo que sacar la resistencia equivalente de todo y hacer el voltaje sobre esa resistencia equivalente para sacar la corriente que va desde la fuente, ¿no? Entonces el IO sería 35 dividido para la resistencia equivalente, resistencia total, que es 10, sería 3.5. Pues vamos a otro. Vamos solo a calcular resistencia equivalente, porque aquí me pide sacar el voltaje y la corriente de cada elemento. Pero con la resistencia equivalente ya pueden sacarlo. Dice que aquí le van a conectar una fuente de 120. De 120. ¿No? Pero bueno, lo que me interesa primero es sacar la resistencia equivalente. ¿Sí? Igual aquí, por ejemplo, miren, es de pronto algo distractor que puse en esta pregunta de ellos, porque eso puede causar y pareciera, eso, bueno, al principio cuando no tenemos práctica, pareciera que estuviera haciendo cortocircuito a R12 y a R, es como que estuviera así, ¿no? Que no es lo mismo, ¿verdad? Como que estuviera haciendo esto. Es como que le está haciendo cortocircuito, entonces como le hice cortocircuito, esto es como que no existiera y ya me queda solo el cable, pero el lío es que está este cable hacia acá. Para hacer ese cable hacia acá no pueden decir que sea un cortocircuito, porque va a depender de las otras condiciones de conexión, ¿no? En este caso no. A ver si no da la impresión de que es un cortocircuito, pero no es así. Eso normalmente suele haber esa equivocación, entonces eso bien. En este caso no, porque en el medio están conectados. Si no estuvieran conectados, es decir, si yo quitara esto, si no hubiera esa resistencia de 20 ohmios ahí, sí, realmente el cable estaría en paralelo con estas resistencias. Simplemente es como que no existiera esto, ¿no? Y me quedaría simplemente así y podría eliminar. Pero en este caso no, porque está conectado a esa resistencia. Para que le vean más fácil, voy a poner el circuito de otra forma. De pronto ahí ya van a notar, ¿no? Entonces voy a hacerle un equivalente punto de vista gráfico, ¿no? Entonces tengo de esta manera, tengo la de 15, listo. De esta manera, tengo el de 30, tengo el de 20. Ya, al de 12, este que está vertical, le voy a poner así, le voy a poner horizontal. Voy a modificar un poquitín. Este, van a ver de la siguiente forma. Le voy a poner así, a los dos, no le voy a poner tanto a la de 12 como a la de 60, les voy a poner así. 12, 30, ahí le puede. Y es lo mismo, el circuito que estoy dibujando es el mismo, ¿no? ¿Sí? Gracias, bien. Pues es lo mismo, esta es la de 30, esta sería la de 20, vamos 26. Sería la de 20, esta sería la de 12, sería la de 60, esta sería la, ay, me falta una de 10. Y va la de 10, acá va la de 25, acá va la de 5 y acá va la de 15. Si estamos claros de ahí que eso es lo mismo. Sí, preguntemos. Justin Ávila, Justin, ¿me escucha? No sé si me escucha Justin. Justin Ávila. Bueno, Javier de Aquilema, Javier, ¿me escucha? Sí, profe, sí lo escucho. Ya, mira una pregunta. Si estamos claros que la resistencia de 12 y 60 están en paralelo y que el gráfico de la izquierda es igual a la derecha, Sí, ya. Entonces no se olviden, espacialmente yo, este punto de aquí del D12, yo lo puedo mover a cualquier punto, la resistencia se va moviendo. Que se pone ahí, lo que hice es simplemente ponerle acá, si le roté. El de 60 lo mismo, este punto se puede mover hacia acá, puede así. Lo hice así para que se vea como que se note más que está en paralelo, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, con el tiempo las personas que de pronto no tienen práctica, ya lo van a ir cogiendo, ¿no? Pero la idea es que ustedes espacialmente vayan moviendo las resistencias. ¿Por qué? Porque ahí les va a resultar mucho más fácil calcular y ahí se resuelven mucho más fácil los problemas.
Ahí, por ejemplo, ves, parecía como digo, que está en cortocircuito, pero no estaba. Sí, era porque la resistencia de 20. Si no estuviera la resistencia de 20, sí es muy probable que en la vía esta que estaba en cortocircuito. En este caso, no, ¿no? Tienen que analizarle bien. Ahora, aquí nos podemos, a ver si está bien. Está bien, ¿no? 20, 2, 60, 60. Ya. Entonces vamos a calcular. O ayúdenme ustedes calculando cuánto sería el paralelo. A ver, vamos. Realmente aquí no necesitan ni siquiera calculadora. Bueno, no necesitan ni siquiera calcular, pueden hacerle mentalmente, pero les voy a enseñar cómo se puede hacer mentalmente. Estos ejercicios están hechos para que ustedes con el tiempo ya no necesiten ni siquiera calcular, que simplemente lo puedan realizar directamente. Les voy a enseñar cómo. Fijarse bien, esta resistencia entre 12 y 60 están en paralelo, ¿cierto? Pues, ¿cuánto es la resistencia equivalente entre 12 y 60? 10. 60. Es 10, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le sumas la de 20? Se vuelve 30. Y este equivalente de 30 está o no en paralelo con la otra de 30. ¿No es cierto? Como está en paralelo, 30 con 30, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? 15. 15. 15 sería todo esto, lo que va a poner en rojo. Esto sería 15, ¿no es cierto? Si a ese 15 le suman 10, ¿cuánto les da? 25. 25. Y nótese que ese 25 está en paralelo con quién. Como que aquí De aparecía 25. con la de 25, es como que una resistencia aquí. Está en paralelo con la de 25. Si la de 25 está en paralelo, ¿cuánto me daría la resistencia equivalente? 12.5. ¿Perdón? 12.5. Exacto, 12,5. Y simplemente bastaría con sumar 12,5 más 20. ¿Me daría cuánto la resistencia equivalente? 32.5. Exacto, 32,5. 22, a ver, 12,5 más 20, sí, no, 32,5. 12,5. Sí, no sé si me siguieron porque hago lentamente de nuevo. Contemos a Andy Cuenca. Andy, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. Ya, dime, ¿te resultó complejo hacer lo que hicimos mentalmente o quieres que le vuelva a hacer? No, No sé si alguien tuvo problema, le podemos hacer de nuevo, ¿no? Luis Chango, Luis, ¿me escuchas? Luis Mauricio, Sí, ¿quieres que le volvamos a repetir o estaba clara? yo sí lo entendí. Ya. No sé si alguien. No diga nada más, porque la idea es que vayamos aprendiendo, ¿no? No todos tenemos la misma habilidad para ver esto. Inge, ¿sí le podría repetir, por favor? Claro, le hacemos de nuevo, ¿ya? ¿Quién me preguntó? No sé quién me preguntó ahorita. Santa María. Ya, Alejandro. Bueno, yo digo por los apellidos porque puede haber otra persona con el mismo nombre, ¿no? Entonces veamos lo siguiente. Sí está claro que el circuito que está en negro es igual al que está en naranja. ¿Eso sí le logras ver? ¿Sí está Sí, claro eso? sí. Ya. Ujú. Entonces, eso está claro, ¿no es cierto? Voy a hacerle con algunos colores y vamos a irle bien. ¿Sí? Nosotros sabemos que entre 12 y 60 están en paralelo. Yo sé que esa resistencia, voy a ponerle aquí esa resistencia en color, ¿no? Y voy a poner, ya sé que esa resistencia equivalente va a ser 12 por 60 sobre 12 más 60. 60 por 12 es 720. 60 más 12 es 72. Entonces la resistencia se va a volver de 10. ¿Sí? Entonces yo tengo 10 de ahí. Resulta que esa resistencia de 10 está en serie con la de 20. Como está en serie con la de 20, se van a sumar. Voy a ponerle acá, ¿no? Voy a ponerle con otro color. Esta resistencia entre 20 y el equivalente de acá, voy a ponerle acá. Este R es igual a qué? A los 20 más los 10. Entonces, esta resistencia el paralelo entre 12 y 60 más 20 me da 30. ¿Sí? Ya.
Como me da 30, resulta ser que la de arriba que esté en paralelo también vale 30. ¿Qué le vemos, no? Entonces aquí tengo la de 30 y todo lo que esté en azul también vale 30, pero esas dos estén en paralelo. Resulta ser que cuando dos resistencias del mismo valor están en paralelo, la resistencia que está en plomo va a ser la mitad del valor. Si no le haces, mira, si es que, por ejemplo, tienes dos resistencias de 10, ¿no? 10 por 10, 100. Sobre 10 más 10 sería 100 sobre 20. La resistencia me queda 5. Entonces, si tú tienes dos resistencias en paralelo y tienen el mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad. Por eso lo que está en plomo sería el paralelo de 30 y 30. Entonces me va a quedar 15. Sí, me va a quedar 15 ohmios, ¿no? Pero resulta ser que eso que está en plomito está en serie con la de 10. Me voy a la de 10. Está en verde, ¿no? Pues esto, todo lo que está en verdecito está en serie. Mira, está en serie con lo de acá. Y entonces eso que está en verde sería de sumarle los 15 más los 10. Entonces tendría 25. Sería 25 es equivalente, ¿no? Pero resulta ser que esos 25, el punto de conexión es de este. A poner, la resistencia que va a quedar es de esta. Una resistencia conectada acá. Todo es equivalente. Y resulta ser que esa resistencia en verde está en paralelo con los 25. Entonces, pero resulta que la de verde vale 25 también. Entonces, si yo hago el equivalente de lo que está del paralelo entre los 25 y todo lo que está acá, me va a quedar la resistencia de 25 en paralelo con 25. Como son dos resistencias iguales, el equivalente resulta ser la mitad, 12.5. Pues ahora, toda esa parte de ahí, todo esto, este punto entre este punto y este punto, vale 12.5. Finalmente me quedaría una resistencia así, un equivalente de todos los circuitos de esta forma, y así. Entonces esto valdría 5, esto valdría 15, todo ese equivalente valdría 12.5. Finalmente, el final, ¿no? Sería el total, sería R igual a la sumatoria de todo eso. Vendría a ser 520 más 12, 32, 5 ohmios, ¿no? Ya, sería la resistencia equivalente. R total o R equivalente o RAB, como quieran llamarle, si fuera B, lo que sea, ¿no? ¿Y nos está claro ahí, Alejandra? Sí, sí, Inge, mucho más claro, muchas gracias. Ya, lo que sí, como les digo, es tratarle de al circuito inicialmente verle que estén formado por serie y paralelo. O sea, yo estar claro que los elementos o bien están en serie o bien están en paralelo. Sí, si no tengo claro eso, no puedo resolver, ¿no? Y bueno, lo que les pide es, aquí pueden sacar, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Como yo ya tengo este circuito, aquí le pueden conectar la fuente. Y por ejemplo, va a ir una fuente, ¿no? De 120. Ya pueden sacar la corriente. Si sacan esa corriente, ya tendría que esa corriente va a ser la corriente en 5, va a ser la corriente en 15 y va a ser la corriente en el equivalente. Igual pueden sacar con esa corriente el voltaje, porque si sacan la corriente, el voltaje es de I por E. Pues pueden tener el voltaje aquí. Si tienen el voltaje ahí, ya saben que este voltaje se van retrocediendo, es decir, van sacando los equivalentes anteriores para saber dónde hay voltaje, dónde hay corriente y van dividiendo las corrientes o como sean. Eso hicimos en un ejercicio anterior. De esa forma sería, ¿no? Pero lo interesante es esto, que puedan sacar y puedan saber que esté algo en serie, que esté en paralelo. Lo restante es saber que esté en serie para ir viendo que lo que esté en paralelo, el voltaje es el mismo, lo que esté en serie, la corriente es la misma, y de esta forma es como fuimos resolviendo esto, ¿no? Ahora veámosle otro más, este de acá. Lo que me preguntó algún compañero de ustedes. Este realmente es muy sencillito porque ya está dado todo. En este circuito nosotros ya tenemos dado todo. Y lo que me pedían era calcular el valor de R, ¿no? Me pedían calcular el valor de R y el valor de, decía la ganancia. Y realmente sí eso no les expliqué, pero si vemos aquí en esta fuente de voltaje, la fuente dependiente de voltaje que está aquí, por subrayar.
esta fuente de voltaje, resulta ser que ya me da el valor de la fuente, dice que vale 2 voltios. Pero eso dice que es igual a una ganancia por una corriente. ¿Sí? Eso me dice ahí. Yo ya sé que A por IA vale 2 voltios. Pero también conozco la corriente, miren por qué me da acá. Yo simplemente podría despejar y podría encontrar la ganancia. ¿Sí? Igual va a pasar con la resistencia. Porque aquí ya me están dando todos los valores, ¿no? De pronto podría verificar, por ejemplo, yo que sé, en este punto. En este punto, por ejemplo, en este punto de aquí, digamos que quiero verificar que esté bien. En este punto, ¿qué corriente ingresa? La de acá, la de menos 0.5, y dice que eso es igual a la corriente que sale. A la de acá y a la de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues tengo que ver que la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale, ¿no? Yo podría hacerlo de esa forma. Igual podría verificar, por ejemplo, en este punto. Pero en este caso no tiene mucho sentido porque yo tengo ya todos los valores calculados. Los puedo calcular directamente, miren. Como yo tengo la resistencia, no se olviden, por ley de Ohm, yo sé que la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Si el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, por ley de Ohm. Y yo necesito calcular de aquí la resistencia, entonces simplemente lo despejan. Resistencia es igual a voltaje sobre esa resistencia, sobre la corriente que atraviesa sobre esa resistencia. Yo voy a ver acá, ¿ya? Entonces, yo sé que la corriente que va a atravesar es de esta, ¿no? Yo también sé que el voltaje que está siendo sometido a esa fuente. Ya sé que el voltaje vale menos 4 voltios, porque ahí viene dando como dato 4 voltios sobre la corriente que dice que es menos 2 amperios. 2 amperios. Ya podría calcular la resistencia. La resistencia es igual caso a 2 ohms. Sería el valor de la resistencia. En este caso, porque no hay tanta, no es tan complejo, porque ya simplemente debo aplicar la ley de Ohm, ¿no? El voltaje es igual a I por E. Como necesito R, veo el voltaje que pasa por ahí sobre la corriente que pasa por ahí. Como ya me dan todos los valores, no hay tanto lío, ¿no? Ahora, no se olviden, esta corriente como está ingresando, por eso es que la fuente de voltaje está menos, ¿no? Entonces por eso sale menos 4 voltios sobre menos 2 amperios. Pero no hay lío, porque no se olviden, aquí ya me está dando la dirección, ya me está dando la polaridad, entonces yo simplemente debo aplicar de acuerdo a lo que me dice ahí, ¿no? Ahora, me piden calcular la ganancia. Por ejemplo, aquí la ganancia, igual tengo esta ecuación, dice que es A igual a IA igual a 2 voltios. Ya me da es igual a 2, ¿no? Entonces veo cuánto vale IA. IA, por ejemplo, ahí dice que vale menos 0.5. La ganancia va a ser igual a ¿qué? 2 sobre 0.5. Vamos a llevarlo al signo también. Bueno, póngale con menos 0.5. Normalmente las ganancias suelen ser positivas. ¿Sí? Entonces realmente el signo no interesa mucho porque la ganancia amplifica algo. Aquí yo sé que la ganancia vale menos 4, ¿no? No se olviden, realmente el signo no me interesa mucho. Es 4 para 0.5, perdón, 2 para 0.5 es 4, ¿no? La ganancia vale menos 4. El signo realmente no lo tomamos mucho en cuenta porque lo que está es amplificando. Sale negativo porque está amplificando negativamente, es decir, el voltaje está creciendo en el otro sentido. Sí, la ganancia hace que el voltaje crezca opuesto a la corriente, ¿no? Pero simplemente una ganancia, una amplificación. Como vemos ahí, realmente no hay mucho lío, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Realmente no, este caso no estaba tan complicado porque ya venía todo, ¿no? Ya venía todo listo para calcular, entonces no hay mucha ciencia. De pronto lo que sería complejo si no me hubieran dado una corriente o un voltaje. Aquí me dan todo, ¿no? Ahora, otro ejercicio, también, bueno, resulta interesante, está de la resistencia. Esta resistencia de aquí. Quisiera que lo traten de hacer primero mentalmente, a ver si lo logran, ¿ya? Intentémosle hacer mentalmente. Les doy unos 5 minutitos, ¿ya? Traten de hacerle mentalmente y si no pueden, háganle a mano.
Quiero que lo intenten ustedes, ya con lo que hemos visto anteriormente. Con unos 5 minutos a ver si lo logramos calcular. Ya, pero traten de hacerle mentalmente, a ver si pueden.
Bueno, veamos qué tal nos fue. No sé cuánto le salió el valor. Alguien calculó. Salió 19, ¿no? 19. ¿Le hicieron mentalmente o le hicieron calculando? Sí, sí me salió mental. Ya. Sí, como ven, a veces sí, bueno, ya es la habilidad, ¿no? Hermano, les voy a dar un tip. O sea, no todo lo suele así, porque no todo está hecho así, pero muchas veces en lo que encontremos desde el punto de vista de los libros, lo suelen hacer así para que salgan números cerrados, ¿no? Ya cuando se haga práctica y ustedes, por ejemplo, vayan al laboratorio, ahí sí ya es el valor que tenga la asistencia, entonces ahí sí van a salir con decimales, lo que sea. Y es que estos ejercicios son para que ustedes logren verle, para que ustedes logren verle cómo se puede generar la parte espacial y ustedes tengan en cuenta cómo resolver estos ejercicios, ¿no? Vamos a ir viendo. Normalmente lo que primero se puede hacer, por ejemplo, en este caso, yo voy a ver que esté en serie y que esté en paralelo. Pues voy a sacar primero esto, ya voy a sacar el paralelo entre 20 y el 5. Y yo les había mencionado que siempre la resistencia de dos, el equivalente de una resistencia de dos elementos en paralelo, la resistencia va a ser menor a la resistencia más baja. Entonces, siempre va a ser menor a 5. Le hacemos este ejercicio mentalmente, sería el paralelo entre 20, paralelo con 5. Es facilito porque es 20 por 5, 100. 20 para 5, 25. 100 para 25 me da 4. Cumple con que sea menor a 5. Y le voy a poner aquí, lo que tengo moradito es como que ya fuera el equivalente de los elementos, ¿no? Le voy a poner acá. El equivalente de esos dos elementos, le voy a poner aquí, lo que esté moradito, ¿no? Lo subo ya aquí. Sería el equivalente de los dos, ¿sí? Sería 4 ohmios. También puedo sacar, por ejemplo, busco donde estén los paralelos, que suelen ser los que más, suelen ser difíciles de calcular. Miren, tengo el paralelo entre 18 y 9. Entre 18 y 9, ¿no? También podría calcularlo, entonces sería el paralelo entre 18, paralelo 9. ¿Cuánto me da eso? 18 por 9, sobre 18 más 9, 27. Ahí con este te voy a dar un valor cerrado. 6. Da 6, ¿no? Sí, da 6. 6 ohmios, entonces le voy a poner igual acá. Lo que ya está en colores es porque ya está calculado y ya las resistencias otras no valen, ¿no? Ya no tiene sentido, entonces yo tengo el 6 ohmios. Ahora, vamos a lo siguiente. Fijaros bien, yo tengo la resistencia de 4 ohmios que está en morado. Con esta resistencia voy a ponerle en otro color para sacar el equivalente. La resistencia de 1 ohmio referente a la resistencia de 4 ohmios están en serie. Entonces el equivalente va a ser los 4 ohmios más del 1 ohmio. Es decir, aquí le voy a poner el equivalente de todo eso. Esta que está en verde. Y lo que está en verde sería los 4 ohmios más 1 ohmio, ¿no? Porque están en serie. Y esto sería igual a 5. ¿Sí? ¿Y qué es lo interesante? Que esos 5 ohmios, este que está en verde, esté en paralelo con el de 20. Y eso ya lo hicimos anteriormente. No se olvide, lo que está en verde es lo que ya le hice paralelo de 5 y 20 más serie de 5 más, de 4 más 1, que vendría a ser 5, ¿no? Y eso está en paralelo con ¿cuál? Con la de 20. Eso ya lo hice anteriormente. Entonces, ¿cuál sería el paralelo siguiente? El paralelo siguiente sería, acá, ¿no? Entre la resistencia en verde, bueno, ponerle 5 ohmios. Este en verde, no se olviden, es el equivalente de todo lo que voy sacando, ¿no? Entonces, la siguiente resistencia equivalente vendría a ser los 5 ohmios con los 20 ohmios, ¿sí? Entonces, el paralelo entre 25 ya es el que va a quedar finalmente, ¿no? Entre 20 y el paralelo entre 5, ya lo hice. Y eso me dio 4 ohmios. Ya lo hice anteriormente, no hay dificultad. Entonces yo le voy a poner acá, pues ya es lo que va quedando, ¿no? No se olviden lo morado, el resto de lo que está atrás ya no importa. El de atrás ya es el equivalente del equivalente. Ese vale 4. Ese va a valer 4, ¿no? El que esté en moradito. Y esta resistencia que esté en 4 respecto a la de 2 ohmios estaría en serie. Entonces la resistencia de 4 con la de 2 ohmios están en serie, entonces podrían sumar. Voy a poner 4, ¿no? No se olviden, esa resistencia en morado es el equivalente ya de todo lo que está arriba.
Entonces tengo el paralelo entre 4 y 2. Perdón, el serie entre 4 y 2. ¿Por qué está en serie? Porque si le ven el 4, luego va el 2. Lo que está arriba, eso ya no importa, porque eso ya le fui disminuyendo, ¿no? 4 más 2 me queda 6. Sería, voy a ponerle eh, la que me queda resultante, ¿no? Voy a poner la que me queda resultante. O sea, lo que está en color es lo que ya va quedando finalmente, ¿no? Voy a poner aquí, entre 4 y 2, la que está en naranja. Ya me queda solo con la de azul, entonces me quedaría los 4 que está en serie más 2. Eso sería igual a 6 por... Sí. Pero ¿qué resulta ahora? Que este en naranja esté en paralelo con la otra resistencia en azul, que también es de 6 ohmios. Entonces, ¿cuánto me quedaría finalmente? La de 16 que está acá. Voy a ponerle otro color para que no se coma. Y a la final, ¿no? Voy a ponerle, bueno, negro ya. Me quedaría la de 16. Y acá el paralelo entre 6 y 6 sería ¿cuánto? ¿Cuánto sale un paralelo entre 6 y 6? La mitad, 3. La mitad 3, ¿no? Entonces, lo que está en azul es el paralelo que ya hice anteriormente, que me salió 6, con el paralelo ya resultante de toda la ejecución adelante, que está en naranja, que también me salió 6. Ya me quedaría 3. Pues finalmente, como mencionó el compañero, la resistencia equivalente ya sería la serie entre 16 y 3, que vendría a ser 19. Es equivalente es igual a 19. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si está un poquito más claro. Diego Cabrera, Diego, ¿me escuchas? Sí, profe, buenas tardes. No sé si está un poco claro, si está un poquito más claro. Sí, profe, sí está claro. ¿Y alguna duda? ¿Tú eres técnico, de colegio técnico? No, Pues sí está claro, ¿no es cierto? sí le entendí. Ya. Entonces, si ven cómo se va reduciendo, entonces, normalmente, ¿qué les aconsejo? Primero vean el circuito, traten de disminuirlo, esté en paralelo, esté en serie, y vayan achicando hasta que logren encontrar el equivalente. Normalmente en estos ejercicios, la convergencia suele ser a valores enteros. Entonces, no siempre, ¿no? Dirán, usted en una prueba no me tomó valores enteros, ¿no? Pero normalmente suele pasar eso. Entonces, como ven, no hacía falta ni calcular. Obviamente en el deber tienen que calcular, no van a poner la respuesta directamente, ¿no? Pero bueno, si ven, se puede determinar de esta forma. Y vamos a ver el siguiente. Veamos este de aquí. Este de aquí, bueno, les pongo porque resulta ser que este ejercicio simplemente cambia algo. Yo no le estoy pidiendo aquí la resistencia, sino que les estoy pidiendo la conductancia. Y resulta ser que la conductancia se podría decir no el inverso, sino que haciendo analogía es lo opuesto a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo trabajo en resistencias, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si fuera la resistencia como tal, es decir, en vez de S fuera L, por eso les puse en el deber que son los Siemens, es porque cuando dos conductancias están en serie, es como que estuvieran en paralelo. ¿Sí? O sea, se calcula como que estuvieran en paralelo. Y cuando dos conductancias están en paralelo, es como que fuera el equivalente en serie de la resistencia. Entonces es lo opuesto, ¿no? Pero cuando están en conductancia. Sí, en este caso, la conductancia se representa con la letra G. Eso para que quede claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, entre 12 y 6, visualmente están en serie, sí, están en serie, pero el cálculo en la conductancia sería lo siguiente, lo voy a poner aquí, ¿no? Voy a poner el primer equivalente, voy a ponerle G1 como conductancia equivalente 1, ¿no? Están en serie, pero las conductancias en serie es como que sacara 12S en paralelo, como que, bueno, no voy a ponerle en paralelo, voy a poner como que cuando está en serie, se calcula como en paralelo, es decir, tengo que hacer 12 por 6 sobre 12, 6. Eso sería 12 por 6, ¿cuánto me da eso?
4, 18. Siempre. No, 4. 4, ¿no? Pero no es resistencia, no son Siemens. Así está claro, cuando yo tengo algo, dos conductancias en serie, se calcula como que estuvieran resistencias de paralelo, se podría decir. Sí, es lo opuesto. ¿Sí? Una vez que tengo eso, yo puedo hacer, ya puedo ir reduciendo, entonces me quedaría de esta forma. Voy a poner así para que le vean más facilito. ¿Ya? No se confunda. Y así, esto así resulta más sencillo. Ya hice el equivalente, ¿no? Me quedaría 8 Siemens, no, la S no. 4 Siemens, 2 Siemens, y el otro me queda 4 Siemens. Bien. Ahora voy a sacar el equivalente de estos dos. Lo voy a llamar G2, digamos. Voy a llamar G2. ¿Y esto es igual a cuánto? Cuando dos conductancias están en paralelo, se calcula como la resistencia de en serie. Es decir, 8 más 4. Es igual a... Y lo mismo vendría a ser con la conductancia equivalente de estas dos. G3 le voy a llamar. G3. Esto sería igual a 2 más 4, que sería 2 más 4. Más 4. Igual a 6. 6 de Siemens, ¿no? Si ven, la idea es que cuando trabajo con conductancias, cuando están en serie se calcula como las resistencias en paralelo, ¿no? Esto es más o menos haciendo análogamente como que fuera cuando usted quería, les hablaba de las capacitancias. Capacitancias en serie es como que se calcularan tipos de resistencias de paralelo. Y capacitancias de paralelo es como calcular resistencias en serie. Es algo analógico, ¿no? Pero si usted, haciendo una analogía, perdón, entonces tendríamos esto, ¿no? Entonces si ya le voy reduciendo, me quedaría de esta forma. Y aquí tendría 12 de diciembre, ¿no? Porque ya queda el resultado. ¿Cuánto me quedaría la resistencia equivalente final? Perdón, la E equivalente. ¿Cuánto sería? De hecho, nos falta calcular porque ya calculamos antes, entre 6 y 12, ¿no? ¿Cuánto me quedaría el equivalente? Ya calculamos. Sí, eso queda 4, ¿no? 12 y 6. Me queda 4. Muchas gracias. Me queda 4 el F, ¿no? Sí, no sé si hay alguna... eso creo que no es de todo, pero bueno. Y Eric Alarcón, Eric, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. ¿Sí está claro cómo calculamos esto? Sí, estoy todo entendido. Ya, genial. Entonces quedaríamos de esta forma, ¿no? A ver, no resulta tan complicado. Veámosle. A ver, voy a hacerle... Como que puede resultar medio complejo. No sé cuál... bueno, el 9 se toca hacer con bastantes fórmulas, ¿no? No sé cuál ejercicio más le vieron complicado o le resultó más complejo determinar. No sé si alguien tenía uno en especial que sea vuelo más complejo. Podemos hacerle... ¿Cuál es? Hagámosle este porque este es un concepto que necesito que entienda. Vamos a hacerle este, ¿ya? Más todo porque necesito el concepto que entiendan algunas cosas de aquí. Ya, entonces sería el circuito, ¿no? Aquí me pide calcular B1, B2 y la corriente 1 y 1 y la corriente I2. Entonces puedo hacer. Ahora, algo interesante que deben notar ustedes es que hay como sobre un montón de formas. Es decir,
Y se puede resolver de un sinnúmero de formas. Que no hay una sola forma, ¿no? No hay una sola forma. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, que no pueden de alguna manera tratar de resolver de una sola forma. ¿Por qué? Porque los circuitos se pueden resolver de muchas maneras. Sí, se pueden resolver de muchas maneras. Hay que tener bastante cuidado. Si no hay una metodología exacta. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir una metodología que de pronto para mí me resulte un poco sencilla, ¿no? Pero no necesariamente para todos es la misma. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Sí, desde un contexto general es lo siguiente. Cuando dos elementos están en paralelo, el voltaje es el mismo. Cuando dos elementos están en serie, la corriente es la misma. ¿Sí? Cuando dos elementos están en paralelo, la corriente se divide. Y cuando dos elementos están en serie, el voltaje se divide. Entonces, si logramos entender ese concepto, porque por la ley de conservación de energía, sabemos que pasa eso, yo de alguna forma podría ya empezar a deducir muchas cosas. Por ejemplo, este B1 que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Que ustedes ven ahí que está B1 y B2, y yo podría tratarle de la siguiente forma, ese B1, ¿no? Este B1. Y también va a ser el mismo voltaje que tenga los 6 ohmios. Y estamos claros de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre la de 12 y 6 están en paralelo. Entonces el B1 es tanto para la de 6 como para la de 12. Lo mismo pasa en el circuito de acá, en el de abajo, ¿no? Este B2 también va a ser el mismo que el voltaje que tenga él, la resistencia de 10 ohmios. ¿Por qué? Porque la de 10 ohmios y 40 ohmios están en paralelo. Si dos elementos están en paralelo, resulta ser que los voltajes son los mismos, ¿no? Entonces, como digo, aquí puedes resolver de un montón de formas. Yo podría ese circuito hacerle un poquitín más sencillo. Y digo, bueno, de pronto me resulta medio feo verle así. Yo a ese mismo circuito puedo verle de la siguiente forma, sacando los equivalentes. Pongo la fuente. Lo de arriba, en vez de que esté horizontal, le voy a poner vertical, pero voy a sacar el equivalente. Y lo de abajo voy a sacar el equivalente. Esto me va a servir para sacar los voltajes, pero si saco el voltaje, luego puedo sacar las corrientes. Voy a sacar el equivalente, ¿ya? El primer equivalente, el que está arriba, ¿cuánto vendría a ser? No se olviden, igual, aquí sigo teniendo más B1, ¿no? El equivalente sigue teniendo más menos B1, porque el equivalente es una forma de decir que los dos se encontraban en paralelo, el voltaje no se modifica. Es decir, el voltaje sigue cayendo el mismo sobre los dos, sea que estén por separado o sea que estén en un solo equivalente. Eso no importa, ¿no? Yo sé que el voltaje cae entre el paralelo entre 12 y 6 es el mismo, sea que haya dos resistencias o sea que haya una sola resistencia equivalente, ¿no? Entonces me quedaría, bueno, hagámosle con los mismos colores para que nos confundamos. Más menos E2. Saquemos el equivalente. El primer equivalente, ¿cuánto sería el de arriba? Sería 12 por 6 sobre 12 más 6. 4, si te digo que hicimos anteriormente. 4 equivalente. Y el de abajo me quedaría ¿cuánto? 10 por 40 sobre 10 más 40. ¿Cuánto me quedaría? 8. 8, ¿no es cierto? 8. Y la fuente es de 30 voltios, ¿no? Y tendríamos 30 voltios. Ahora, aquí igual, sigue habiendo un montón de formas de cómo hacer. La una es con divisor de voltaje. La otra es sacando una corriente total. Pues como les digo, hay un montón de formas para hacer. Se desconectó, no sé si ahora me escuchan. Sí, sí, se lo escucha, Inge. Parece que se cortó hace un momentito.
Ya. Puede ser de varias formas. Por ejemplo, de pronto resulta más fácil hacer por divisor de voltaje. Digamos, "Ay, no soy necio y voy a calcular la corriente". La corriente siempre va a ser, no olviden, voltaje es igual a I por R. Aquí si está con la corriente sería el voltaje sobre R. El voltaje que cae sobre los dos elementos sería 30 voltios. Y debo poner la corriente, perdón, la resistencia equivalente de los dos elementos. En ese caso están en serie. Sí, en este caso estarían en serie, ¿no es cierto? Podrían estar en paralelo, tendría que sacar el paralelo. Pero como están en serie, ya sé que la resistencia equivalente final de esos dos sería la suma, entonces me queda 2. ¿Cuánto me quedaría esto? 2, 24, 6.5, ¿no? Sí, ¿cómo salió eso? 2.5 amperios. ¿Sí, todos? Sí, Ya. Pues como yo tengo la corriente y esos dos elementos están en serie, yo podría sacar B1 facilito, ¿no? Yo sé que B1 es igual a la corriente que atraviesa por la resistencia equivalente, que en este caso es 4. Le voy a poner, le voy a poner 4 ahí, ¿ya? Directamente. B1 es, obviamente, ¿por qué sé que es positivo? Porque la corriente está en el mismo sentido, ingresando por el punto positivo, sé que es positivo. Entonces sería más 4 por la corriente, ¿no? 4 y reemplazamos la corriente, sería 4 por 2.5. 4 por 2.5, ¿no? 4 por 2.5. Y eso me daría 10, ¿no? 10 voltios. ¿Ya? ¿Cuánto valdría el B2? Realmente 20 el B2 voltios. necesita, perdón, 20 voltios. sí. ¿Cómo le calculaste 20 voltios? Le hice la ley de Ohm en el B2. Le hiciste 8 Ahí por le- I. Ajá, y ahí le multipliqué 8 por 2.5. Exacto. Esa es una forma. La otra forma, ¿cuál sería? No sé si alguien le ve. ¿Se acuerdan por las leyes de voltajes de Kirchhoff? La fuente debe ser, el voltaje en la fuente debe ser igual a la sumatoria de voltajes de cada elemento. Entonces, si la B1 vale 10 y la fuente vale 30, ¿cuánto debería valer B2? Los 20 que mencionó el compañero. Pero bueno, el compañero le calculó, entonces también está bien, ¿no? Pero también se le podía, para que ustedes verifiquen, saben que la sumatoria de voltajes tiene que darme 30, por ende debe valer 20, ¿no? Bueno, aquí no sería por 4, sino por 8. Es 8i, ¿no? 8i. Y eso es igual a 20 voltios. Pero también pudimos haber dado cuenta, porque 10 le falta 20 para que le cuente valga 30, ¿no? Entonces tengo B1 y B2, ¿sí? Como ya tengo B1 y B2, ya puedo calcular I2, por ejemplo. Aquí I2 resulta muy sencillito, porque el I2 era igual al voltaje 2 sobre la resistencia, en este caso 40. Entonces I2 sería igual a ¿cuánto? B2 que vale 20 sobre I2 sobre los 40, ¿no? Que es la resistencia. Me quedaría 0.5 o un medio, ¿no? 5 amperios. ¿Sí? ¿Está claro? Está ahí. Ya, porque ya tenía el B2. Miren, aquí me da el B2. Simplemente divido, ¿no? Lo mismo pasaría con el I1. Como ya conozco B1, simplemente divido por la resistencia. Y el B1 vale 10 dividido para 12. Vamos a hacer con otro color. Sabemos que I1 es igual al voltaje en la resistencia, sería el B1, que vendría a ser 10. Perdón, sí, bueno, voltaje. 10 sobre la resistencia, en este caso 12. ¿Cuánto me da I1? Están calculando, por favor. 0.
¿Cuánto sale? 0.83. Sí, 0.83. 0.83 es eso, sale, ¿no? Infinitamente. Sí, sí, estamos claros hasta ahí, está un poquito más claro lo que hice. No se olviden recordar, puedo hacer de otra forma. De hecho, alguien puede haber dicho, no, hagamos divisor de voltaje. Facilito, el voltaje V2 va a ser igual a qué? A la resistencia 8 sobre 12 por 30. Y sacaban V2 y luego restaban de los 30 y ya tenían el V1 o hacían con V1. 4 sobre 12 por 30. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? No sé. James Martínez, James, ¿me escuchas? ¿Qué tal, profesor? ¿Sí está clara la idea? Sí, profe. Ya. ¿Algún problema hasta ahí? ¿No? Clarísimos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Realmente no resulta tan complejo, ¿no? Hay que tener cuidado cuando esté en serie, cuando esté en paralelo, pero bueno, es la misma historia. Hagámosle. A ver, hagámosle este día aquí. Aunque vamos a hacer las corrientes muy pequeñas. Bueno, hagámosle este, ¿ya? A ver, intentemos hacerle ese. Le doy unos 5 minutitos, ¿ya? Una pista, de pronto aquí resulta interesante hacer un divisor de corriente para saber la corriente. Si yo sé la corriente que atraviesa por 20K, puedo sacar el voltaje, ¿no? Si yo sé la corriente que atraviesa por la de 3 kiloohmios, también puedo calcular el voltaje. Tratemos de hacerlo en unos 5 minutitos, traten de hacerle por divisor de corriente, que le veo lo más sencillo, ¿no? Otra forma sería que esta fuente entre 30 miliamperios y 5 kiloohmios le vuelva una fuente de voltaje. Y de pronto ahí también puede ser fácil, ¿no? Pero yo le veo más conveniente una fuente de corriente. Tratemos de hacerle a ver qué tal les va.
Bueno, vamos a ver qué tal nos fue en el ejercicio. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer de varias formas, ¿no? Una forma, creo que la más fácil, es que nosotros podamos trabajar con un divisor de corriente. Por ejemplo, y como ya tengo esta fuente de corriente aquí, esta misma va a entregar, bueno, la corriente ya tiene la dirección, ¿no? Entonces esta va a entregar tanto a la parte derecha como a la parte izquierda. Entonces yo podría utilizar eso, ¿no? Es decir, aquí va a haber la división de la corriente. Entonces, la corriente sería hacia acá, le podemos llamar I2, y otra corriente sería en el otro sentido, ¿no? ¿Cómo sé ese sentido? Básicamente porque ya me está indicando la fuente. Y aquí se va a dividir, ¿no? En I1 y I2. Pero para poder hacer divisor de corriente, yo lo que debo es tratar de simplificar el circuito. Es decir, tener una resistencia aquí, equivalente, tener la fuente de corriente y otra resistencia equivalente acá. ¿Sí? Pues de aquí hacia la corriente. Y lo que debo calcular es el equivalente. El equivalente de la parte izquierda no es lío, porque vendría a ser 4 kiloohmios, ¿no? Fíjate bien aquí, las unidades en este caso son kiloohmios, ¿no? Voy a poner kilo. ¿Sí? Y en el otro lado, en cambio, deberíamos hacer, en este caso están en paralelo. Es decir, yo debería sacar el paralelo entre 5K y el paralelo con 20K. ¿Sí? ¿Por qué calculo la corriente? Básicamente porque si tengo la corriente, yo puedo determinar el voltaje, porque simplemente multiplicaría por la resistencia, ¿no? ¿Cuánto me daría ese valor? Venme calculando, porfa. Me quedaría 20 por 5, 100 sobre 25. Me quedaría 4K, ¿no? Confirman, porfa. Quedaría 4K. ¿Sí, no es cierto? Sí. No, sí, me quedaría Sí, que 4K. 4K. Sí, claro. Ya. 4K. Pongo K, no, pero es kilómetros. Pues fijar bien algo interesante, ¿qué es lo que está pasando aquí? No se olviden esos 30 miliamperios, ¿no? 30 miliamperios. Si ustedes ven ahí, resulta algo interesante. ¿Por qué? Porque tienen un divisor de corriente de dos elementos que son los mismos. Totalmente ya podemos sacar I1 y podemos sacar I2 directamente. ¿Cuánto valdría I1? En este caso no hace falta ni calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto me daría I1? Calculando. Pues no, como ustedes se dan cuenta, tengo la misma asistencia en la parte derecha o en la parte izquierda. Pues la división de corriente tiene que darse igual, porque los dos elementos se oponen de la misma forma, entonces la corriente debe dividirse por igual. Si no le calculan, es decir, les tocará hacer 4 sobre 8K multiplicado por 30 miliamperios, pues a 4 sobre 8K les va a dar un medio. Multiplicado por 30 miliamperios va a quedar 15 miliamperios, ¿no? Pero si logran darse cuenta de esas cositas, resulta mucho más fácil el cálculo. Entonces, los 15 miliamperios va a ser para I1 y lo mismo va a ser para I2. Entonces, esto es I1 y es I2. ¿Por qué? Porque coincide que el divisor lo hace exactamente para los dos. Sí, entonces no se olviden, para acá es I1, para acá vendría a ser I1. No se olviden, yo sé que es lo mismo porque las dos distancias son las mismas, ¿no? Y para el otro lado sería I2. Entonces, si vemos eso, ya tengo I1 y I2 en el circuito de acá. Por ejemplo, ya B1 se puede calcular directamente, ¿no? Entonces voy a calcularle B1. B1 igual a qué. B1 va a ser igual a qué. A la corriente que atraviese, vendría a ser I1 por la resistencia. Entonces sería I1 por la resistencia, en este caso 3 kiloohmios, ¿no? 3 kiloohmios.
El V1 va a ser igual a qué? A los 15 miliamperios por 3 kiloohms. ¿Me irán calculando cuánto sale? Están calculando, porfa, sería los 15 miliamperios por 3 kiloohms, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 45. Sí, 45 sería, ¿no? 45 voltios. Este lado es fácil, no se olviden por qué, porque aquí simplemente I1 atraviesa por la resistencia de 1 kiloohmio y atraviesa por la resistencia de 3 kiloohmios. Como ambas están en serie, es la misma corriente. Lo que no pasa en el lado derecho, fijarás bien, en el lado derecho voy a tener una corriente que va a este lado y otra corriente que va a este lado. Aquí podemos hacer de dos formas. La una es, calculamos, por ejemplo, una corriente I3 y luego multiplicamos por los 20K para sacar V3. O a su vez encontramos un voltaje aquí, entre este punto y este punto, voltaje, y luego dividimos luego podemos determinar ya el voltaje directamente. No sé si le ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese voltaje V es igual a V2 y está en paralelo con 5 kiloohmios, ¿no? ¿Cómo puedo calcular eso? Fácil, mire, yo ya tengo el equivalente de 4 kiloohmios. Yo ya sé que podría ser lo siguiente, yo ya sé que este lado el equivalente entre el paralelo de 5 kiloohmios y 20 kiloohmios es 4 kiloohmios. Y también sé que el voltaje 2 es igual, el voltaje en 20 kiloohmios, que es V2, es igual a 5 kiloohmios. Pues bastaría con calcular el voltaje V, ¿no? Entonces V va a ser igual a ¿qué? A la corriente que atraviese por esos elementos, que vendría a ser los 15 miliamperios, por el equivalente de las dos resistencias, en este caso 4K. ¿Cuánto me da esto? Calculamos, por favor. ¿Qué nos daría? 60. A 60 voltios, ¿no? Pues calculé el voltaje que está cayendo en el paralelo de la resistencia de 5 kiloohmios con la de 20 kiloohmios. Pero resulta ser que V es igual a V2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y yo calculé el voltaje que cae en esos puntos. Y en esos puntos vendría a ser el voltaje y la resistencia de 4K. Yo sé que como están en paralelo, V y V2 vale lo mismo. Entonces V2 también vendría a ser 60 voltios. ¿Sí? Es lo que necesitamos calcular. Calculamos V1 45 voltios y V2 60 voltios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué resultó fácil? Que el divisor de voltaje resultó ser que el paralelo de 5K y 20K da 4 y en la serie de 3K y 1K también da 4. Realmente el cálculo es muy simple porque la división es exacta, ¿no? Entonces se divide en la mitad. Por eso 15 miliamperios para I1, 15 miliamperios para I2. Y el voltaje V1 se calcula solo con I1, porque al estar en serie, la corriente multiplicó por la resistencia y ya calculó V1. A diferencia del otro lado tendría que calcular I3, multiplicar por 20K para sacar V2. O a su vez, sacar V, el voltaje que cae entre el paralelo de 5K y 20K, que es 4K, simplemente multiplicando la corriente que atraviesa por el elemento por la resistencia equivalente. Y como están en paralelo V y V2 vale lo mismo. Y como realmente no resulta muy complicado, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna duda? No. Hagamos uno más, ¿ya? Hagámosle. Este de pronto puede resultar un poco interesante. Tratemos de hacerle este, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer leyes de voltajes de Kirchhoff directamente, ¿no? Nos miden calcular cuánto vale Vx, ¿sí? Entonces intentemos hacer esto, le doy unos 3 minutitos a ver qué tal nos va. Intentemos hacerle.
Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este. No se olviden, en este ejercicio podemos aplicar, por ejemplo, leyes de corriente, de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Para eso tenemos que poner una dirección en la corriente en este lazo. Entonces le vamos a poner de esta forma, ¿ya? Normalmente se le pone en este sentido. Nos va a poner así, como que la corriente va a fluir. Ahí voy viendo cómo se polariza. No se olviden, cuando no me da la polarización, por donde ingrese, por donde ven que la corriente está ingresando el elemento, en el caso resistivo, le van a poner un más. Entonces, en este caso, la corriente le polariza de esa forma, ¿no? Porque así se está desplazando la corriente. Tengo que seguir la flechita de la corriente, ¿no? Esta flecha, entonces yo le voy viendo. Cuando no me dan la polarización, yo le pongo en función de por dónde está ingresando la corriente como yo le puse, ¿no? Si, por ejemplo, aquí podemos ya hacer, entonces, por ejemplo, vamos a ir haciendo, sería, para la fuente 1 me quedaría menos 15, entrando por el punto negativo, más el voltaje en 1 sería 1 por la corriente, es decir, 1, no voy a ponerle solo la corriente, bueno, no lo voy a poner lo que puse en el poner. Le pongo 1i, porque la resistencia vale 1. No se olviden, voltaje es igual a resistencia o corriente por resistencia. Luego más, esa fuente es de voltaje, entonces va a quedar 2Vx. Luego más, aquí por ejemplo podemos ponerle directamente, en vez de ser más Vx, ¿no? ¿Por qué es más? Porque la corriente ingresa por el punto positivo. Y más 2 por la corriente. No se olviden, ¿por qué se llaman leyes de voltajes de Kirchhoff? Porque simplemente yo estoy sumando que la sumatoria de voltajes de en este caso en un lazo es igual a 0. Y el voltaje es resistencia por corriente. Por eso es 1 por I y 2 por I, ¿no? Aquí puedo reducir un poquito, por ejemplo, me quedaría menos 15. Los I con los I se suman, me quedaría más 3I, más 3I y más 3BX, 3BX, ¿no? Y eso es igual a 0. ¿Sí? Ahora yo tengo dos incógnitas, tengo el I y tengo el BX. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo sé por esta resistencia de acá que el BX es igual a ¿qué? A la resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia pasa? 5. ¿Qué resistencia es? 5 ohms. ¿Qué corriente pasa? 5 i. En vez de BX le voy a poner 5 i, ¿no? Entonces me quedaría menos 15 más 3i más 3 que multiplica a 5i menos 0. ¿Sí? No se olviden, si me hubiera dado el BX en sentido opuesto, tendría que haberle puesto menos BX y ahí igual me hubiera quedado ahí menos 5i. Pero lo estoy haciendo como que la corriente está ingresando por el punto de aquí, ¿no? Por eso aquí sale positivo 5i. Igual acá, ¿no? Igual en este el BX. Yo tengo ahí, ya puedo irle operando. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría menos 15 más 5, 15, sería 15 más 3, 18. Igual a 0. Si de ahí despejan el i, les quedaría menos 18, 18, 15 para 18, ¿no? 15 para 18. No, perdón, 18. 15 para 18. Sí, ¿no es cierto? 5i, 18i. Sí, ¿no? No, me queda, perdón, 15. No, sí estoy. 15 para 18. Sí, eso sería. No sé si estoy haciendo, me quedaría 5 tercios. ¿Cierto? Tercera, 5. Perdón, tercera me quedaría. No, ¿cómo se está este proyecto? Pues acá no. 5. 5 sextos me quedaría, ¿no? Sí. Me confirman, porfa, si está bien. Sí. Sí, pues tendríamos que la corriente es 5 sextos. Ahora la corriente no me sirve, pero miren, esta corriente puedo reemplazar acá. Ya tendría, ¿no? Entonces sería BX. X es igual a, sería 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6.
sextos, ¿no? Que vendría a ser B, dejen ver, menos 5, más 1i, más 2bx, más bx, más 2i, es igual a 0. Y bx es igual a la resistencia, con la corriente que pasa, 5i. 5i me queda 18. 18 sobre 15. Será 5, tercera 6. Y luego le multiplicamos por 5 para encontrar bx, ¿no? Sería 25 sextos de voltaje. Sí, no sé si está claro hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta, pero del ejercicio 3 que hicimos antes. Ya, el 3, no sé cuál es el 3. ¿Cuál? Este es Este. el de abajo. Este, Sí, aún no me queda muy claro por qué la resistencia de 12 y 60 están en paralelo, porque hay una a la mitad que es de 20. claro, están, o sea, verás, haz cuenta que este punto de aquí se pueden mover, ¿cierto? Haz cuenta que esta resistencia se va a mover. Yo le pongo acá, le pongo acá, entonces si le pongo ahí, bueno, a poner más abajo, digamos que cuenta que le voy a poner acá. Sí, está claro que la de 12 se puede mover ahí. Sí. Ya. La de 60, este punto de 60, como es del mismo punto, también se puede mover, mira. Se mueve y se puede poner acá. Entonces yo eventualmente le podría poner aquí. Entonces lo de verde sería lo que me queda. Si ves que tengo en paralelo la de 12 y la de 60, luego la de 12 y 60 está en serie con la de 20. Y no afecta entonces la que es de 20 cuando son de paralelo. Es que la de 20 no está en paralelo, o sea, la de 20, esta de aquí, no está Sí, en paralelo, está en paralelo con la, cuando yo haga el de 12 con 60 sumado en serie, está en paralelo con la de 30. Es que, ¿cuál dices que está en paralelo? o sea, no, es que digo que la conexión que se hace en ese nodo, en la de 12, 20 y 60, que es que no afecta cuando le hago de paralelo la de 12 y 60. Ah, no, porque es el mismo circuito. Lo que pasa es que espacialmente yo puedo conectar la de 2 en cualquier punto de estos, o sea, en cualquiera de esos puntos, mira, en cualquier punto. Si yo puedo mover este pin a cualquier punto porque es del mismo. Cuando yo le muevo me doy cuenta que realmente la de 2 está en paralelo con la de 60. O sea, entre estas dos están en paralelo. Luego esas dos están en serie con la de 20. No sé si le ves ahí. Sí, sí, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos el día viernes para la prueba. Bueno, la prueba sería de 1 hora. Es que sí es así, ¿no? Muy cortitos. Pero con esto ya creo que queda un poco más claro cómo pueden resolver, ¿no? Entonces nos veríamos el día viernes. Que pase muy bien. Hasta luego. ¿La prueba de cuántos ejercicios va a ser? Todavía no sé. Todavía no hago la prueba. Pero es para 1 hora. Ya, Lo gracias. vamos a evaluar. Son ejercicios rápidos, ¿no? Ustedes ya lograron hacer estos. Realmente son muy rápidos hacer los ejercicios.